Lo dijo en la primera hora. Entramos en materia para el comentario sin rodeos correspondiente a la jornada del día de hoy. Vamos a hablar a las 8 de la mañana con Diego Fuentes, quien es especialista en materia de seguridad, fue viceministro del Interior en su momento. Una digresión, le envío un abrazo también a Pablo Morán. Pablito, no sabía que estaba en sintonía, me escribe ahorita. Mi buen amigo Pablo Morán García. Gracias, Anahuel Mendoza, que también ya reporta sintonía. Bueno, perdón la digresión, pero hay que saludar a los amigos, luego se me resienten, se me ponen bravos, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a hablar de seguridad a las 8 de la mañana con Diego Fuentes, que es un tema que permanentemente lo abordamos aquí en este espacio de noticias. Pero quiero empezar justamente el comentario a partir de un par de episodios que terminan siendo espeluznantes. Sibel Martínez comenta, vi el tuit de Sibel Martínez y ella hace un comentario respecto de un tuit que publicó hace 7 horas, exactamente a qué hora fue. A las 11:10 de la noche, 23 horas con 10 minutos de anoche, mi colega Juan Pablo Ruiz de la cadena TC Televisión. En Atucucho, a las 23:10, norte de Quito, los vecinos intentaron quemar viva a una mujer a la que acusan de robar niños. En Atucucho, en el norte de Quito. Un intento de linchamiento y de justicia por mano propia en el norte de la capital, reportado por mi colega Juan Pablo Ruiz. Terrible. Y es importante traer a colación porque en estas horas también ha pasado un hecho espeluznante que no puede de modo alguno pasar desapercibido. En Guamote, provincia de Chimborazo, hay unas imágenes horrorosas que obviamente por respeto a ustedes no las puedo mostrar. Y también porque si las muestro podemos tener algún tipo de sanción en esta transmisión digital en YouTube, en Facebook. Entonces hay que cuidar mucho las formas. Pero hay unas imágenes que se viralizaron en redes sociales del momento del linchamiento y del asesinato de un presunto extorsionador en Guamote. La nota de Primicias dice, un hombre de 23 años murió calcinado en Guamote, provincia de Chimborazo, después de que comuneros le aplicaron la denominada justicia indígena por presunta extorsión. Yo siempre encuentro una distancia, y abro un paréntesis, entre justicia por mano propia y la justicia indígena, y esto me van a disculpar, no es justicia indígena. Esto se llama justicia por mano propia. Justicia por mano propia, no es justicia indígena. La justicia indígena tiene que ver con los juzgamientos de los pueblos y nacionalidades con base en su propia idiosincrasia, en sus costumbres, en sus tradiciones, en sus lógicas. Pero tiene que ver con la justicia con mano propia, esa es otra cosa. Por supuesto, no es la primera vez que se dan casos de justicia por mano propia. Pero en el contexto que estamos viviendo, porque empecé citando lo de Atucucho de anoche, que es lo más fresco, da cuenta de lo que está pasando en el Ecuador. Y el hecho de que en muchos espacios se siente que no hay justicia a través de la institucionalidad. Y lo que se aplica es la justicia por mano propia. La Fiscalía informó anteayer, 10 de octubre, que abrió de oficio una indagación previa sobre lo ocurrido. El occiso fue identificado como Luis S., oriundo de Babahoyo, provincia de Los Ríos. El organismo precisó que ha dispuesto el desarrollo de diligencias para determinar las causas de la muerte y los posibles responsables. Como parte de la, entre comillas, justicia indígena. La nota dice justicia indígena, yo me permito discrepar con mis colegas de Primicias, porque para mí eso no es justicia indígena. Los comuneros hicieron caminar por varias cuadras al presunto extorsionador y lo despojaron de sus prendas de vestir. Incluso le hicieron cantar el himno nacional para verificar que no sea extranjero antes de que fuera sometido a latigazos y baños de agua fría. Además de la supuesta extorsión, los indígenas lo responsabilizaron del robo de un camión. Todo esto habría ocurrido el lunes 9 de octubre del 2023. Las autoridades retiraron el cuerpo calcinado y maniatado del hombre al día siguiente. Diario El Universo también se hizo eco de la nota
el cuerpo del supuesto antisocial al que aplicaron justicia indígena, se sigue hablando de justicia indígena, fue encontrado incinerado en Guamote. El cuerpo de un hombre calcinado fue encontrado la mañana del martes en el sector de San Vicente del cantón Guamote, en la provincia de Chimborazo. En el sitio, las autoridades corroboraron que la víctima, identificada como Luis S., estaba maniatada y se encontró una piedra que se habría usado en el ataque al hombre. Se trata de un homicidio, dijo el fiscal de Chimborazo, Roberto Cayambe. Según pobladores, el hombre asesinado y el acompañante habría buscado extorsionar a comerciantes. Autoridades de fiscalía indicaron que a la víctima habría ingresado a varios locales, sin embargo, especificaron que indagaban los fines que tenía. En videos colgados en redes sociales quedó registrado el accionar de los pobladores. El lunes anterior el sujeto fue trasladado a una unidad policial, pero luego se lo llevó a recorrer varias calles del cantón hasta llegar a un espacio deportivo. Allí la ciudadanía le aplicó la justicia indígena. Se conoció que el hombre aparentemente resguardaba un camión e iba a cobrar una recompensa. Cuando fue aprehendido por los pobladores, el otro acompañante logró huir y no fue capturado. En los videos que se viralizaron se observó al hombre confesar que supuestamente lo habían confundido por tener una actitud sospechosa. En medio de los latigazos propinados por varios pobladores, el hombre dijo que había llegado al cantón por un camión y que no sabía que estaba robado. La policía y fiscalía continúan con las investigaciones para conocer a las personas responsables del crimen, del supuesto antisocial y las causas de la muerte. En tanto, la mañana de ayer, el cuerpo del fallecido, quien no registraba pasado judicial, fue llevado a la morgue de Riobamba. Tendría 25 años y sería oriundo de Babahoyo. Y, finalmente, una nota adicional. El hombre quemado en Guamote no tenía antecedentes penales, dice Primicias. La nota añade que en comunidades indígenas y campesinas de la zona centro del Ecuador sentencian a muerte a sospechosos de bandas delictivas, en especial a los extorsionadores, ladrones y sicarios. El último caso se reportó en el cantón Guamote. Más de 2,000 personas de 23 comunidades se congregaron en la plaza central para aplicar el castigo. Con baldes de agua helada, ortiga y latigazos, un sospechoso de extorsión aprehendido en la comunidad el 7 de octubre. Pero aquella presunta corrección terminó con la muerte de Luis Fernando Santos, aquí ya se publica el nombre completo, de 23 años y oriundo de la provincia de Los Ríos. En Guamote los comuneros ahora mantienen la ley del silencio, ya que nadie dice haber presenciado el momento exacto en el que maniataron y quemaron a Santos. Sin embargo, en videos compartidos en redes sociales se observa cuando lo exhibieron al sospechoso cubierto solo con ropa interior y era castigado por hombres y mujeres. El fiscal Roberto Cayambe explicó que el cadáver fue encontrado calcinado, maniatado y al parecer golpeado primero con una piedra antes de ser quemado. A esto le están llevando al país. A esto. Y por supuesto habrá gente que justifique, pues porque somos así. Somos así. Habrá gente que justifique. Pues ¿saben por qué pasa esto? Porque buena parte de nuestra sociedad, buena parte de nuestro pueblo, siente que no hay justicia. Siente que no existe institucionalidad. Que no funcionan las cortes, que no funcionan los jueces, que no funcionan los fiscales. Que no hay justicia diligente, rápida. Que detienen a un delincuente, un presunto delincuente, y a la vuelta de la esquina resulta que le dan medidas alternativas a la prisión preventiva y lo liberan. Porque aquí los propios jueces no se ponen de acuerdo sobre los momentos en los cuales deben aplicar la prisión preventiva. Porque hay casos de no creer sobre los cuales dictan prisión preventiva y hay otros casos de no creer sobre los cuales les dan a los detenidos medidas alternativas a la prisión preventiva. Hay gente con antecedentes, hay gente con otro tipo de investigaciones. Y resulta que están en libertad. Y creo que no exagero, y si analizamos el ejemplo tal vez más cercano que se me viene a la cabeza en este momento, es el de varios de los procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio ocurrido el 9 de agosto. Resulta que en el grupo de 13 procesados, o de 13 detenidos procesados por ese caso, 7 de los cuales fueron asesinados entre la noche del pasado viernes y la mañana del sábado, del cual ya nadie habla, porque ya nos olvidamos, porque somos así. Había gente que estaba siendo investigada por otro tipo de delitos. Estaban en libertad. Los jueces no se ponen de acuerdo. Y para mí no es un problema de la ley.
Es un problema de la aplicación de la norma y de la interpretación de la norma, y lo he sostenido varias veces. Esto que estoy describiendo no se soluciona con una ley, por si acaso, para los netamente punitivistas o para aquellos que aplican el denominado populismo penal. No pasa por ahí la cosa. Pasa por tener un mínimo de sentido común para aplicar la norma. La prisión preventiva tiene que ser de última ratio, por supuesto. Hay casos y casos. Casos y casos. Pero aquí los propios jueces no se ponen de acuerdo. Y eso ha provocado que mucha gente pierda la expectativa, la esperanza, la confianza en la administración de justicia. Y pasa lo que pasa. Porque probablemente en un primer momento se le aplicó justicia indígena al mencionado personaje, que era un presunto extorsionador, pero luego lo quemaron y lo asesinaron, y eso ya no es justicia indígena. Vayan a las comunidades y pregunten qué es justicia indígena. El maniatar, en asesinar, en calcinar a una persona no es justicia indígena, eso se llama justicia por mano propia. Así que hay que diferenciar lo uno con lo otro. Mi doctor Javier Salgado me escribe y me dice, ese hecho es un asesinato en Montonera, la justicia indígena tiene sus propios fiscales que en ese caso no han intervenido. No hubo juzgamiento alguno, solamente en masa enardecida, una masa enardecida actuando al unísono. Por eso les digo, eso no es justicia indígena. ¿Ah? Eso no es justicia indígena. Así que separemos las cosas. Dime un abrazo a Juan Carlos Gómez. Me dice, 2 cuentas de TikTok pasaron en vivo todo el trayecto del presunto delincuente hasta una plaza central donde le hicieron un interrogatorio y luego empezaron a azotarlo, a fuetearle, dice, como decimos popularmente en la sierra. Luego a latillarle, después impidieron que sigan filmando e hicieron cortar las transmisiones. Espeluznante. Aquí no pasa nada. No pasa nada. Esteban Mejía, sintonía clara desde la mitad del mundo. Le envío un abrazo a Esteban. Me dice, falta de seguridad. Y esa seguridad se focalice. Fuerza pública en ciudades que lo necesitan, pero dejando indefensas a ciudades de la sierra. Ese es un ejemplo. Patricio Valdivieso desde Loja me dice, la desesperación de la gente por tener un estado fallido que abona la inseguridad lo induce a la justicia por mano propia. Porque digo, esto no es justicia indígena, es justicia por mano propia. Ojalá esto no desemboque en ajustes de cuenta llenos de barbarie de lado y lado. Pues a eso nos están llevando. Y hay gente que justifica. O hay gente que mira a otro lado. Lo que pasa en este país. Se cita a Armando Bermeo. No se puede acabar con la delincuencia convirtiendo en un delincuente. Así es. Para algunos el fin justifica los medios. Para mí jamás el fin va a justificar los medios. Nunca. Nunca. Hablemos de eso también, pues, no solamente de la política, de la discusión política, sino de esto. Estos son temas de fondo. Esto es un tema de fondo. Como lo que ha pasado en Esmeraldas en las últimas horas. Me alertaba Darío Robinson Rivera. Quiero ver a qué hora me envió el mensaje Darío. Colega periodista y buen amigo de la provincia de Esmeraldas. A las 10:22 de la noche, Darío ya publicaba el asesinato del comediante esmeraldeño Jonathan La Polilla Sánchez, acribillado. Medios locales confirmaron el asesinato del reconocido comediante Jonathan La Polilla Sánchez, más conocido como Una Amiga Más. Sánchez fue interceptado a la altura del Parque Infantil Roberto Luis Cervantes, en pleno centro de la ciudad de Esmeraldas. Este es un hecho que ha conmocionado a los esmeraldeños. Quienes les envío un abrazo, sabemos que nos escuchan, que nos miran en la querida provincia verde. La retransmisión también de Canal Star en el sur de la provincia de Esmeraldas. Olvidé mencionarlo al inicio, mil disculpas de Osvaldo Bravo, su principal, que nos retransmite cada mañana. Canal Star en la provincia de Esmeraldas. Allá tenemos obviamente nuestra audiencia. Terrible. Aquí no pasa nada. Revista Vistazo publica la nota. Jonathan Sánchez, mejor conocido en redes sociales como La Polilla, fue asesinado la noche de ayer mientras se movilizaba en su vehículo en el centro de Esmeraldas.
Según medios locales, el crimen se habría perpetrado a las 22 horas en las inmediaciones de un parque infantil en la avenida José Joaquín de Olmedo entre José Mejía y Juan Salinas. Al parecer, el influencer recibió alrededor de 5 disparos. La modalidad del crimen sería sicariato. En redes sociales circulan videos en los que se observa una multitud de gente alrededor del auto en el que se encontraba el cadáver del humorista. Al sitio llegó personal policial para realizar las respectivas diligencias. Por el momento, no hay ningún pronunciamiento de la entidad. Sánchez se describía como humorista, animador de eventos y creador de contenidos. Y una hora antes de haber sido asesinado, había subido a su cuenta de Instagram un video en el gimnasio. Se presume que los gatilleros lo siguieron desde ese punto hasta el parque. También se conoce que el ahora occiso habría recibido amenazas, pero eso está por confirmarse. Dice la nota de Revista Vistazo. Solidaridad con la familia de Jonathan Sánchez, con sus amigos. Sé que mi colega y querido amigo Juan Carlos Aispurua, también esmeraldeño, era contemporáneo de Jonathan Sánchez. ¡Qué barbaridad! Pero como digo, aquí no pasa nada. En este país no pasa nada. Porque somos reactivos y toman decisiones a última hora. Sin Dios ni ley, la barbarie, dice Andrés. Tal cual, lo que pasa en este país. Aquí no pasa nada. En el país en donde no pasa nada, además, ayer hubo una declaración del policía Rodney Rangel, investigador del caso León de Troya, quien reclama seguridad para su familia. Tiene la respuesta de la policía y de la fiscalía, ¿no? Las dos respuestas tiene. Ya, aguántele. Don Robert y don Diego, aguante. La nota del Universo. Teniente de la policía Rodney Rangel habría sacado a su familia del país porque su integridad estaría en riesgo. Rodney Rangel fue parte del equipo de la Policía Nacional que investigó el denominado caso León de Troya, del cual ya nadie habla. Porque somos así, coyunturales, un solo hervor. Nadie habla ya del caso León de Troya. Como todo, queda en el aire. Siempre desde esta tribuna periodística hemos reclamado que las investigaciones tienen que culminar. Si es que no se encuentra nada, ok, cierren la investigación y digan, ¿saben qué? No se encontró nada. Pero digan algo. Pero aquí se aprovechan de la memoria corta que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas, que nos fijamos en otras cosas, y como cada día hay cosas nuevas, nos olvidamos del escándalo de ayer. Y el escándalo de hoy es tapado por el de mañana. Así ha sido. Ya nadie habla de León de Troya. Rodney Rangel fue parte del equipo de la policía que investigó León de Troya relacionado con supuestos vínculos entre la mafia albanesa y el empresario Rubén Cherres. Fue asesinado. No se olviden que fue asesinado Rubén Cherres, de lo cual tampoco ya nadie habla. Que era amigo de Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso. Nota del Universo. La tarde de ayer, Rangel hizo una declaración a través de una plataforma tecnológica en la que reclamó que tuvo que sacar a su familia del país porque las autoridades policiales no le otorgaron seguridad. La policía me ha dejado en indefensión, expresó el teniente y denunció que existiría una persecución en su contra. El oficial se encuentra en la clandestinidad y aspiró que el nuevo alto mando de la policía designado por el presidente Lasso el 7 de febrero atienda su pedido. La investigación del caso León de Troya fue archivada en enero del 2022, el año pasado. Pero la fiscalía la reabrió luego de la divulgación de audios en el portal digital Aposta en febrero pasado. En enero pasado, perdón. Ya nadie habla del tema. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 9 meses. Aquí no pasa nada. Rangel comentó que próximamente revelará varios audios de la mencionada investigación y se refirió a la participación que habría tenido Bernardo Manzano, ex ministro de Agricultura y Ganadería del Ecuador, entre mayo del 2022 y febrero del 2023, durante el gobierno de Guillermo Lasso. Según dijo el oficial, Manzano fue colocado en ese puesto para aumentar los cupos y aumenta el envío de banano y el aumento de sustancias ilícitas, dice. La relación de Manzano con la mafia albanesa parte de que uno de los pedidos de ellos es la colocación de él, ya que la mafia habría dado dinero para la campaña política del presidente Guillermo Lasso y parte de esos compromisos era la colocación de un ministro grave. Pero hay que probarlo, como siempre he dicho. Yo soy de los que sostiene, en todos los casos, no solamente en los unos y no en los otros, en todos. No es lo que sabes, sino lo que puedes probar.
Y suscribo de cabo a rabo la postura del jurista Felipe Rodríguez. No basta con una delación para sentenciar. Se necesitan pruebas. Y las cosas hay que probarlas. Así nomás. Pero es grave. Y como es grave, esto no puede quedarse en el aire, pero les doy mi cabeza que esto se quede en el aire porque aquí somos así. Se quedará en el aire. Ojalá me equivoque y la boca se me haga chicharrón. Habla de la relación de Bernardo Manzano con la mafia albanesa. Habla de que la mafia habría dado dinero para la campaña política de Lasso y que parte de esos compromisos era la colocación de un ministro. Quiero ver la fecha exacta de la renuncia de Manzano. Justo el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero. ¿Saben por qué me acuerdo de ese día? Ese día yo lo entrevisté en el noticiero a primera hora a Bernardo Manzano, en la mañana. Y dijo algunas cosas en esa entrevista, luego de lo cual le pidieron la renuncia. Y Manzano renunció el 14 de febrero. Nadie más volvió a hablar del tema de Manzano. Yo no me atrevería a decir ni de afirmar que Manzano es culpable o inocente. O sea, yo no me manejo así. Pero queda la duda. Y frente a la duda, ¿qué se necesita? Que se aclare, que se clarifique. Y esta revelación que hace el policía Rangel tiene que ser investigada. Dice que dentro de la investigación había conversaciones en las que no solo era el ministro de Agricultura, eran las aduanas que decían que ese puesto cuesta $20 millones y otros puestos en Banecuador. Manzano conoce muy bien el tema de exportaciones y cuando fue colocado aumentó las exportaciones y sabemos para quién trabajaba, puntualizó Rangel. En agosto pasado, Rangel junto a otro policía, José Luis Erazo, ambos informaron de la solicitud de medidas cautelares a la CIDH, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para que obligue al Estado ecuatoriano a tomar medidas de precaución para la seguridad física tanto de ellos cuanto de sus familias. Este pedido lo hicieron porque ambos habrían recibido amenazas directas para que no hagan público el informe y silencien el caso o atentarían contra sus vidas. Como parte de estos hechos, a finales de marzo, episodio que ya nadie se acuerda, en una vivienda en Punta Cana, en Santa Elena, fue hallado asesinado Rubén Cherres junto a otras 4 personas, 3 personas más, con él eran 4, si mal no recuerdo. Investigación que lleva a cabo la Fiscalía y de la cual no sabemos absolutamente nada. Cuando Bernardo Manzano renuncia en febrero, quedó en el ambiente esta duda sobre las declaraciones que hizo, ¿no? La nota de primicias de ese momento, redactada por la colega Mónica Orozco, da cuenta de que la salida de Manzano ocurre después de que admitiera que entregó su hoja de vida a Rubén Cherres, relacionado con Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso. Eso lo dijo en una entrevista con este periodista en el noticiero a primera hora. Carrera, según la denuncia, habría gestionado cargos públicos a través de un emisario. Por otro lado, Cherres es investigado. En ese momento todavía Cherres no había sido asesinado. Cherres no había sido ni siquiera localizado, pese a que dieron la orden de que se lo localice. En enero dieron la orden. Cherres nunca salió del país. ¿Ah? No lo habían localizado. En su carta de renuncia, Manzano calificó de falso que su llegada se deba a una persona externa de la administración. Y ahí justamente cita la entrevista que tuvimos. En entrevista con este periodista, cita primicias. Bernardo Manzano había dicho que no es amigo de Cherres, pero que lo conoció en una reunión social en julio del 2021, donde le habría consultado si está interesado en el cargo de ministro de Agricultura, y Manzano admitió que le envió su hoja de vida. Pero aquí no pasa nada. Le admitió a este periodista en esa entrevista, como cita justamente y trae a colación primicias. El señor Manzano que le entregó la hoja de vida a Rubén Cherres, aquí no pasó nada. El hombre renunció y nadie más volvió a hablar del señor Manzano, que insisto, yo no puedo decir, no puedo afirmar que es culpable o inocente, o que tiene una relación con la mafia, o que la mafia lo colocó. Para eso están las investigaciones. Pero el tema se queda en el aire y no se habla. Ahora, yo pregunto si esta declaración del policía Rangel se va a quedar en el aire o la van a utilizar políticamente, porque aquí todo se utiliza políticamente.
Todo. Caso Villavicencio lo utilizan políticamente, justo 7 días antes de las elecciones. Declaración de policía Rangel, lo utilizan políticamente, justo 4 días antes de las elecciones. También lo van a utilizar políticamente, o alguna vez nos vamos a poner serios. Pero no, pues. Las autoridades lo que hacen es descalificar al mensajero y no ir al fondo del mensaje. Póngame el comunicado de la Fiscalía primero, don Robert, si tiene la bondad. ¿Lo tiene ahí a la mano? ¿El de la Fiscalía? Ahí está. Fiscalía rechaza las declaraciones emitidas, ese es un tuit, por el policía Rodney Rangel sobre la supuesta orden de cerrar la investigación del caso León de Troya, ya que son falsas, y ponen todo con mayúscula. Falsas. Ahí ponen el famoso falso en letras rojas, que a mi colega Sol Borja y a mí nos cae tan mal. Todo ponen falso. La institución reitera, como ya fue expresado en la Asamblea Nacional, que su actuación está pegada a la ley. Eso dice. ¿Pero qué dijo hoy la Policía Nacional? Póngame el comunicado de la policía. ¿Qué dice la Policía Nacional? Comunicado fresquito de la policía. Está ahí. Ante las nuevas declaraciones emitidas por Rodney R. Rangel, informamos que dicho servidor policial se encuentra en condición de ausencia injustificada, por lo que la unidad a la que orgánicamente pertenece ha iniciado el trámite legal interno correspondiente. Por lo tanto, es necesario hacer énfasis en que sus declaraciones son personales y que de ninguna manera representan a la institución policial. La Policía Nacional del Ecuador reitera que actuará en cumplimiento a los códigos y reglamentos internos correspondientes, así como también respetando las verdades procesales y procedimientos que se ventilan en la justicia ordinaria. Gracias. En ese comunicado no dicen media palabra, ni el de la Fiscalía, ni este de la policía. No dicen media palabra sobre el fondo. La Fiscalía se dedica básicamente a decir falso. Falso, con las famosas letras rojas que nos tienen acostumbrados, ¿no? Los políticos, las instituciones, las autoridades, en lugar de aclarar, ponen falso. Falso con letras rojas. Y no explican el estado de la investigación. Seguramente dirán, es reservada la investigación, no podemos decir nada. Yo siempre tomo con pinzas eso. Porque para unas cosas las investigaciones son reservadas, para otras, vea, Mutis camino al foro. Y el comunicado de la policía es todavía más vergonzoso. Porque se limitan a decir, un momentito, no le paren bola al policía Rangel porque está en condición de ausencia injustificada. Y hemos iniciado los procedimientos correspondientes, me imagino yo, para la baja, ¿no? Y dicen, sus declaraciones son personales. Bueno, vamos a lo de fondo. Autoridades de la Policía Nacional le van a investigar. Van a investigar lo que está denunciando. Van a responderle al país sobre la denuncia del policía Rangel. ¿O se van a quedar calladitos? Si no quieren responder ahorita, para no afectar el tramo final de la campaña, no lo hagan, pero respondan el lunes. Pero digan algo. Digan algo. No se queden callados, ni saquen esos comunicados que terminan siendo mamotretos, donde no responden absolutamente nada. Digan algo. Explíquennos cuál es el avance de las investigaciones sobre esa denuncia. Me encantaría saber qué pasó con León de Troya. Me encantaría saber en qué estado se encuentra el caso Encuentro y la investigación por parte de la Fiscalía. Me encantaría saber en qué estado se encuentra la investigación sobre el asesinato de Rubén Cherres. Me encantaría saber. Me encantaría saber cuánto ha avanzado la investigación sobre el economista Danilo Carrera Druet, que es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Entendamos ese principio. De este periodista no van a escuchar otra cosa. Toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. El economista Danilo Carrera es inocente mientras no se demuestre lo contrario. El señor Bernardo Manzano es inocente mientras no se demuestre lo contrario. El policía Rangel es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Pero generemos investigaciones de verdad que permitan que la opinión pública sepa si finalmente son inocentes o en el curso de la investigación se develan pruebas que pueden desembocar en una culpabilidad. Pero por Dios, no dejen las cosas en el aire. Y por favor, más allá de que es una quimera lo que voy a decir, dejen de utilizar estos casos políticamente.
para afectar o favorecer candidaturas en el último tramo del proceso electoral. Hablando de la memoria corta, gracias Arturo. Nadie habla de los narcogenerales ya. ¿Se acuerdan? Una denuncia que hizo un embajador. Ya nadie habla de la existencia de narcogenerales. ¿Cuáles son los narcogenerales? ¿Alguien sabe? Aquí hubo señalamientos, aquí hubo dudas, aquí se dijo que fue fulano, sultano, mengano, perencejo. ¿Cuáles son los narcogenerales? Quedan las cosas en el aire. Por el amor de Dios. Habla en serio. Me dice mi doctora Soledad Montero, a eso súmele el audio filtrado de la llamada entre Zapata y Salinas, a horas de lo dicho por Rengel. Nadie habla del tema, las cosas quedan en el aire. ¿Ah? Este es el país del un solo hervor, del escándalo que dura unas cuantas horas, o que se prolonga si es que evidentemente conviene a quienes ostentan el poder político. Una barbaridad. Así somos y así pasa en el Ecuador. Por cierto, gracias ingeniero Carlos Páez, con eso cierro. Lo de Agustín Intriago. ¿Cuánto tiempo? Y ni media palabra del asesinato de Agustín Intriago. Como decía mi querida amiga Katrina Tala, la turca, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el asesinato de Efraín Ruales? Nada. Porque así somos en el Ecuador. Estamos más pendientes de adaptar los tiempos jurídicos a los tiempos políticos. Horror. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.